Buenos días, queridos estudiantes. Les doy la bienvenida al módulo 1 de la asignatura de lengua comprensiva. Este módulo lo vamos a estar trabajando desde el día de hoy hasta el día 21 de marzo. Es la primera semana en la que vamos a trabajar de manera virtual, teniendo en cuenta y acatando las órdenes del plan de contingencia que nos ha propuesto el Gobierno Nacional. Para poder desarrollar las temáticas, vamos a desempeñar nuestra asignatura de manera virtual, así que semana a semana yo voy a estar enviando un video con las aclaraciones de temáticas, contenidos académicos, tareas, talleres y además aclarando las dudas que a ustedes les surjan. ¿Listo? Entonces empezamos para el día de hoy. Lo primero que vamos a tener en cuenta es el plan de trabajo que vamos a manejar para grado 11. Este plan de trabajo, como ustedes pueden estar viendo, tiene que ver con dos aspectos fundamentales. El primero, que para lengua comprensiva tenemos unos enfoques temáticos. Ese primer enfoque temático lo vamos a desarrollar mediante la explicación, y esa explicación la voy a hacer yo por este medio, por medio de videos, por medio de asesorías virtuales, y desarrollamos las temáticas y contenidos de esa manera adicional a los talleres que vamos a estar realizando. Además que esas temáticas se deben afianzar por medio de esos talleres. El segundo punto tiene que ver con el despliegue del plan lector, que como ustedes ya saben, venimos trabajándolo en las aulas. Ese plan lector, por ahora, lo vamos a desarrollar de manera virtual y se va a hacer mediante la lectura autónoma en casa, claramente, pero también involucra el desarrollo de fichas de lectura. Quiero aclarar que esas fichas de lectura yo las voy a enviar de manera adjunta cuando yo habilite las tareas en plataforma. Usted se va a dar cuenta, si yo le pongo una tarea del plan lector, adjunto a esa tarea va a ir la ficha de lectura, y esa ficha de lectura usted la debe diligenciar en formato Word. Es muy claro el formato de la ficha de lectura, solamente usted hace la lectura del capítulo que yo le indique del libro y me va a desarrollar la ficha de lectura. Hay que aclarar también que no solamente se va a trabajar los libros de norma que tenemos en casa o que venimos trabajando, sino que también yo voy a mandar como parte del plan lector y en objetivo de fortalecer lectura crítica, también voy a mandar textos adicionales para que sean leídos por ustedes y trabajados desde casa. Con esto entonces podemos avanzar en lo que tiene que ver con el desarrollo del enfoque del tema del día de hoy. Recuerde, antes de continuar, que esos enfoques temáticos se van a desarrollar el 1 y el 2, pueden desarrollarse los dos en la misma semana, pero puede pasar que en la siguiente semana o en la siguiente yo no trabaje los dos enfoques temáticos en la misma semana, sino que trabaje uno solo y a la siguiente semana trabaje el otro, para que quedemos claros hasta ese punto. El siguiente, como pueden ver en la siguiente lámina, en esta lámina que tenemos enfrente, nos habla de los puntos a trabajar en este módulo. Hoy voy a hablar de 4 puntos fundamentales. El primer punto tiene que ver con el tema. El tema del día de hoy es la síntesis. Nos vamos a preguntar por qué es la síntesis, qué diferencia hay entre la síntesis y el resumen, y por qué pongo esta pregunta de qué diferencia hay entre la síntesis y el resumen. Es porque el resumen nos va a ayudar a delimitar cuál es la síntesis y nos va a permitir diferenciar de el resumen como un tipo de texto, una tipología textual, y la síntesis como otra tipología, porque a veces confundimos síntesis con resumen. Luego de eso vamos a dar un ejemplo clave de qué es síntesis y además de cuál es la diferencia entre la síntesis y el resumen. Sin embargo, no confundan, chicos, el primer punto que me habla y del que voy a hablar, que es el tema, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, solamente estar pendientes a la explicación que yo voy a dar para que después
puedan desarrollar el punto 2 y 3, que tiene que ver el punto 2 con el taller sobre el tema de la síntesis, y ese taller lo van a desarrollar en su libro de 84 habilidades, y el tercer punto, luego, que sería del plan lector directamente, y ahí yo les voy a indicar cuál es la tarea, tanto para el taller de 84 habilidades que va sobre el tema de la síntesis, como para plan lector que va de acuerdo al libro de lectura que venimos trabajando hasta el momento y cómo van a desempeñar la ficha de lectura. Para el cuarto punto, tenemos que tener en cuenta al finalizar este video que yo habilité, hace unos minutos habilité el foro de dudas desde plataforma Sistemas Saberes. Claramente usted puede entrar a ese foro. En ese foro yo voy a estar muy pendiente, estoy en este momento ya activa para que ustedes me escriban cuáles dudas se generan a partir de este video. Entonces, con esto puedo avanzar en el desarrollo de la temática del día de hoy. Entonces, hablando de la síntesis como tal, un tema muy importante para ustedes ya en grado 11 y que hemos venido hablando del ensayo, del texto y de la importancia del texto dentro de nuestra vida, ¿cierto? La síntesis es un tipo de texto, ¿cierto? En la lámina nos dice, o en la diapositiva que ustedes ven, dice que la síntesis es un escrito donde se exponen las ideas principales de un texto, tras su análisis y comprensión. Se exponen entonces las ideas principales de un texto. Sin embargo, se realiza una síntesis cuando se quiere expresar con palabras propias la lectura, es decir, aquello que ustedes han entendido sobre esa lectura, pero sin agregarle cosas que no estaban ahí. Sin embargo, podemos hablar, siendo la síntesis un texto en el que se incluyen palabras propias de lo entendido acerca de la lectura, podemos comparar la síntesis con el resumen para tener diferencia y poder aclarar un poco las dudas frente a eso. Si comparamos la síntesis con el resumen, se puede decir que este último, es decir, el resumen, busca tomar lo más importante del texto y plasmarlo de acuerdo a lo que ya se ha leído, pero teniendo en cuenta lo que sucede desde el inicio al final del texto. Eso es lo que hace el resumen. El resumen toma lo más importante del texto, no lo coge, el autor no pone sus propias palabras en el resumen, sino simplemente toma lo más importante del texto desde el inicio al final y lo mete en ese texto llamado resumen. Entonces, espero que haya quedado claro hasta ahí qué es la síntesis. La síntesis involucra poner en un texto nuestras propias palabras a partir de lo entendido sobre una lectura, esas ideas principales como nosotros la entendimos, pero sin involucrar otros temas u otras palabras que no están o que no se refieren al texto mismo. Ahora vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con los pasos para realizar una síntesis. Al realizar una síntesis se deben tener en cuenta, así como ya vimos en clases anteriores, los pasos para hacer un ensayo, y ustedes anotaron el esquema de los pasos para hacer un ensayo. También hay unos pasos para realizar una síntesis, también hay pasos para realizar un resumen. En este caso vamos a ver los de la síntesis. La síntesis, el primer paso debe ser leer y entender el texto. Y ustedes saben, como hemos venido hablando en nuestras clases, que no podemos saltarnos un paso, saltar del paso 1 al paso 3, porque al hablar de pasos tenemos que llevar una continuidad. El paso número 1 sería entonces leer y entender el texto. ¿Qué me quiere decir a mí el texto? Y es lo que yo les he dicho a ustedes. A veces yo leo en voz alta o estoy leyendo en mi casa, pero no entiendo qué me dice el texto porque o estoy distraído o hay algunas palabras que no entiendo. Cuando digo yo, se debe leer y entender el texto, me refiero a entender cuál es el tema del que me habla, qué es lo que me quiere decir, y si es necesario ir a un diccionario a buscar las palabras desconocidas, pues debemos hacerlo. El segundo paso sería tomar las ideas principales del texto.
Luego de que usted entiende qué le dice el texto, usted debe con un esferito o con un resaltador, si el texto lo tiene en físico, si lo tiene de manera virtual, puede escribir las ideas principales. ¿Cuáles son las ideas principales de ese texto? ¿Cuál es la idea central que el autor me menciona ahí? Y que a partir de esa idea despliega todos los demás argumentos. El tercer punto, y era lo que yo me refería ahorita, es si no se conocen conceptos, palabras, es bueno investigar en el diccionario ese significado de las palabras para que tengamos claro qué nos quiso decir el autor. Y por último, se debe expresar con palabras propias de qué trata el texto o el tema. Usted entiende el texto, saca las ideas principales y de ahí entonces plasma otro texto donde me explica o le explica a alguien qué entendió usted sobre ese texto, cuál es el tema según su juicio personal. Con esto entonces podemos pasar a el ejemplo que les quiero dar para que veamos cómo funciona la síntesis, cómo funciona el resumen y comparados, y ustedes puedan hacer una comparación de cuál es la diferencia y cuáles son las similitudes entre un texto y otro para cuando ya entremos de manera presencial podamos hacer el ejercicio de síntesis a partir de la lectura de un texto y, ¿por qué no?, de hacer el ejercicio de resumen y entender la diferencia entre estos dos. Entonces, ya en esta lámina tenemos el ejemplo y si se dan cuenta, este ejemplo es un cuadro que tiene tres líneas paralelas. La primera me habla de la lectura, la segunda me habla de síntesis y la tercera de resumen. Este ejemplo es de la lectura Ángeles y Demonios de Dan Brown. Es un libro de Dan Brown de literatura. Ángeles y Demonios entonces involucra en este cuadro, el ejemplo se va a dar de ese texto como tal. Voy a leer cada uno de los textos que aparecen en síntesis y resumen y usted va a seguir la lectura conmigo. La síntesis que se plantea de Ángeles y Demonios de Dan Brown es la siguiente. En esta novela se cuenta una serie de eventos polémicos acerca de la Iglesia Católica y los Illuminati, y que en el imaginario del autor han ocurrido a través de la historia. El personaje principal es el profesor Robert Langdon, un especialista en historia que emprende una búsqueda de la verdad y todo lo que gira alrededor del Vaticano. Esa es la síntesis que nos propone alguien sobre Ángeles y Demonios. Ahora vamos a leer el resumen que esa misma persona, la que elaboró la síntesis, hizo de ese libro. El resumen dice lo siguiente. La eterna pugna entre ciencia y religión se ha convertido en una guerra muy real. En un laboratorio de máxima seguridad aparece asesinado un científico con un extraño símbolo grabado a fuego en su pecho. Para el profesor Robert Langdon, no hay duda, los Illuminati, los hombres enfrentados a la iglesia desde los tiempos de Galileo, han regresado. Y esta vez disponen de la más mortífera arma que ha creado la humanidad, un artefacto con el que pueden ganar la batalla final contra su eterno enemigo. Acompañado de una joven científica y un audaz capitán de la Guardia Suiza, Langdon comienza una carrera contrarreloj en una búsqueda desesperada por los rincones más secretos del Vaticano. Necesitará todo su conocimiento para descifrar las claves ocultas que los Illuminati han dejado a través de los siglos en manuscritos y templos, y todo su coraje para vencer al despiadado asesino que siempre parece llevarle la delantera. Si ustedes se dan cuenta, en la síntesis y el resumen hay una diferencia marcada, y es que en la síntesis, quien propone esa síntesis habla con sus propias palabras de qué cuenta la novela, habla de una serie de eventos polémicos, ¿cierto? Para esa persona,
La síntesis es algo muy corto. Si se dan cuenta, en el resumen aparece una descripción mucho más larga y en la síntesis no. ¿Por qué? Porque el autor de esa síntesis se dedicó solamente a hablar de lo más importante, de la idea central de la novela, ¿cierto? De lo que él entendió como idea central. Y también de el tema. ¿Qué tema está manejando? Habla del personaje principal, ¿cierto? Que emprende una búsqueda para buscar una búsqueda de la verdad y cómo va a contrarrestar las acciones de otras personas. Mientras que en el resumen se habla directamente, se hace una descripción de manera general de lo que va a ocurrir desde el inicio del libro hasta el final. Es un resumen, que es un texto que se hace sin salirse del libro como tal. Una descripción que si alguien viene y lee va a entender qué va a pasar en ese libro. Mientras que la síntesis es algo mucho más general, es algo mucho más personal, para que tengamos en cuenta cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y la síntesis involucra esa capacidad que nosotros tenemos de hablar, de decir las cosas en pocas palabras de lo que entendimos. Del libro de Dan Brown, por ejemplo, que es un libro muy extenso, ¿cómo lo podemos nosotros sintetizar en nuestras propias palabras? ¿Qué entendimos del tema central de ese libro y de las ideas principales que nos presenta el autor para expresar una breve o para dar una breve presentación o para dar un breve juicio de lo que entendimos de ese libro? Espero que hasta el momento hayan quedado algunas dudas resueltas. Si no, ustedes saben que me pueden escribir al foro que he habilitado para que hablemos respecto a las tareas, talleres y demás. Voy a continuar entonces con los puntos que deben realizar. En este punto entonces hablamos del punto 2 y punto 3. El punto 1 es el que acabamos de ver, que acabo de explicar. Expliqué la síntesis como texto, expliqué la diferencia o la relación entre síntesis y resumen. Ahora me queda explicarles por último qué vamos a hacer con eso que les acabo de explicar. Lo que ustedes tienen que realizar, chicos, es primero un taller dentro del libro de 84 habilidades que ustedes tienen en su casa, el libro físico que trabajamos como material. En ese libro usted va a desarrollar de la página 14 a la página 17 el tema llamado la mejor síntesis. Por eso acabo de explicar el tema de la síntesis. Usted va a desarrollar las páginas del libro en físico, lo va a desarrollar en su libro, y lo que debe hacer es tomarle foto a esas páginas y enviármelo a mí por medio de mensaje directo a plataforma Sistema Saberes. Sin embargo, le pido el favor de que esas fotos que usted toma de las páginas que desarrolla en el libro las conglomere, haga un conglomerado de esas fotos en un archivo de Word para que yo pueda abrir el archivo de Word o de PowerPoint y pueda revisar su desarrollo del taller, y así mismo le pueda subir la nota a la plataforma y hacer la retroalimentación del taller, del desarrollo del taller igualmente. Esa es la primera tarea. La segunda tarea que voy a habilitar en este momento, voy a habilitar esa primera tarea en la franja de tareas de Sistema Saberes, y también voy a habilitar la segunda tarea que tiene que ver con el plan lector. El plan lector que venimos trabajando para grado 11 tiene que ver con el libro El vértigo de los pájaros, ¿cierto? De John Fitzgerald. Ese libro usted lo va a leer, sin embargo, hemos venido trabajando algunos capítulos en el aula. Por ahora debemos trabajar de manera virtual, entonces le pido que en esa segunda tarea haga la lectura del capítulo 3, que se llama África es una isla sin futuro. Usted va a hacer la lectura de ese capítulo, que va desde la página 61 hasta la página 79 del libro, y va a desarrollar a partir de esa lectura que usted hace
una ficha de lectura que le voy a adjuntar a la tarea número 2, que es la de plan lector. En esa tarea yo voy a adjuntar por un archivo Word esa ficha de lectura que usted debe diligenciar. La ficha de lectura es un formato que usted va a encontrar ahí, tiene que diligenciar su nombre, apellido, curso, y también el formato está muy bien explicado para que usted llene lo que debe llenar de acuerdo a la lectura que hizo del capítulo del libro. Igual, cualquier pregunta ya saben que me pueden abordar. Entonces, de lo que estaba diciendo, el foro de dudas lo pueden utilizar para hacerme las preguntas necesarias respecto a las tareas o a lo que ustedes consideren. ¿Listo, chicos? Espero que haya sido de gran ayuda este video. Cualquier inquietud me puede contactar y recuerde revisar las tareas que voy a montar en plataforma Sistema Saberes y no se le olvide las fechas.